Bienvenidos una vez más, estimados alumnos y alumnas, a este nuevo mini seminario que tenemos para ustedes con el curso de Mecánica de Fluidos, tratando en esta oportunidad algunos casos especiales relativos a fuerzas sobre superficies curvas, trabajando en esta ocasión con problemas de la Pontificia Universidad Católica. Pasamos así rápidamente a nuestros problemas del día de hoy. Me dicen así para empezar: se tiene una compuerta semicilíndrica con este radio y este ancho de 3 metros que soporta el fluido 2 con esta gravedad específica 0.8, tal como se muestra en la figura. Está articulada en A y apoyada en B. El valor de H es 4 metros y con esta información se pide primero calcular la resultante de la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta, el momento de esta fuerza sobre la articulación en A y luego las reacciones en los apoyos. ¿Listo? Bueno, el peso específico del agua, considerando que estos son kilogramos fuerza ya, es 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿De acuerdo? De manera de que el peso específico de nuestro fluido será simplemente 800, con lo que ya sabemos, ¿no? 800 kilogramos fuerza metro cúbico densidad para nuestro fluido. Ahora bien, pasemos a la solución formal. Y aquí tenemos un esquema ampliadito. El problema sería más sencillo si tuviera su compuerta en posición horizontal, ¿cierto? Este ya es conocido tal vez por muchos de ustedes. Pero en esta ocasión me lo están presentando, mira, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. El radio de esa compuerta semicilíndrica es raíz de 2, ¿cierto? Y estamos trazando aquí estos triángulos que nos van a facilitar el proceso del cálculo de fuerzas. Vamos nosotros a empezar por la fuerza vertical, que es en sí la más problemática. ¿Estamos de acuerdo? Completamos de esta manera los ángulos, ¿cierto? Por este lado tendríamos iguales 1 y 1, de lo que ya sabemos de nuestra geometría básica. Y el ángulo suplementario 3 pi cuartos ya expresado en radianes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora trazamos tangentes, de manera que nosotros tendremos una primera superficie que complete, o que represente, mejor dicho, la presión que actúa sobre esta compuerta. ¿Estamos de acuerdo? Vendría a ser este volumen que estamos representando aquí con color fucsia, pero solo llega hasta el diámetro, ¿cierto? Mira, hasta dónde está llegando la influencia de esta superficie que nosotros estamos viendo acá. ¿Te das cuenta? Este viene a ser entonces mi primer volumen, el que se encuentra señalado con color fucsia, como te decía. Ahora completo aquí la geometría, utilizando ya mis conocimientos previos. El ancho, por ejemplo, de este rectángulo de base, raíz de 2 más 1, ¿cierto? La fuerza vertical 1, es decir, la primera de las componentes, actuaría de esta manera, hacia arriba. Observas, ya que el fluido se encuentra confinado en la parte inferior, ¿no? Este volumen simplemente es imaginario, pero constituye un artificio para poder calcular la fuerza vertical con esta componente. Este volumen 1 lo calcularemos con la geometría del problema. Acuérdate, el ancho de la compuerta 3 por el área del rectángulo, que estaría en fucsia, ¿cierto? Al cual le estamos restando el área de este triángulo rectángulo 45-45, notable, y también le estamos restando el área de un sector circular, cuyo ángulo es 3 pi cuartos. Con esto tenemos ya el volumen definido, 20.402 metros cúbicos. Listo, ese es el primer volumen. Pero tú observa de que el fluido llega un poco más abajo, ¿no? Nos hace falta entonces un nuevo volumen y aquí vamos a representarlo. Nosotros simplemente hemos llegado hasta el diámetro, ¿cierto? Ahora vamos a completar. Nuevamente trazamos aquí tangentes. Observas, este pequeño tramo que estoy señalándote sería el ausente, junto con la columna de fluido que se formaría en la parte superior debido a los 4 metros. ¿Estamos? Esta distancia es 1 metro, con lo que sabemos.
y me estoy refiriendo a esta superficie de acá. Observas, sería la complementaria para el volumen 1. El volumen 1 llegaba solamente hasta el diámetro, ¿no? Pero el volumen 2 llega hasta el extremo de la compuerta. ¿Te das cuenta? Este sería entonces mi volumen 2. Bueno, aquí estoy completando la geometría. Esta distancia es raíz de 2. Y en esta ocasión la fuerza vertical, la segunda componente, se proyecta hacia abajo. Como puedes darte cuenta, ¿no? Ya que ahora la columna de agua está por encima de la superficie. Observas. Ese volumen 2 lo calcularemos entonces así, ¿cierto? Ancho de la compuerta por la suma de áreas. Aquí lo tenemos. 4 por raíz de 2 menos 1, ¿cierto? Aquí un rectángulo más el área de un sector circular a la cual se le está restando el área de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Aquí cerramos nuestro corchete y con estos datos calculamos el nuevo volumen 2, 5.8268 metros cúbicos. Ya lo tenemos aquí. Ahora podemos hacer un resumen con estas dos fuerzas. F1B era la fuerza sobre el diámetro, ¿te acuerdas? Y F2B es la fuerza por debajo del diámetro. Hay dos componentes de la fuerza vertical. Encontraremos ahora la resultante de estas dos. Primero, utilizando este sistema coordenado cartesiano, simplemente encontramos la resultante por diferencia, ¿no? O suma algebraica, como prefieras. Y esto podemos escribirlo como peso específico por diferencia de volúmenes. El peso específico, como recordarás, 800 kilogramos fuerza metro cúbico para este fluido. Y de este modo tendría yo ahora sí la fuerza vertical. ¿Estamos de acuerdo? Calculando así una de las componentes de la fuerza que actúa sobre esta compuerta. Ahora vamos con la fuerza horizontal. Esta va a ser mucho más sencilla, ya que la proyección de esta compuerta, de estos dos puntos, sobre la vertical sería así, ¿no? Observas, la proyección de A y B sobre la vertical está representado por esta línea punteada de color fucsia. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería entonces nuestra área de proyección. Completamos aquí nuestra geometría de referencia. 1, 1, ¿cierto? La fuerza horizontal estaría actuando entonces de esta manera y la calculamos así. Esa área proyectada sería 1 más 1, 2 por 3 metros, ¿cierto? 2 por 3 metros, 6 metros cuadrados. Y reemplazamos nuestros demás datitos, ¿cierto? Esta altura sería 4 metros, la altura de presión. Esta altura sería de 4 metros, la altura al centro geométrico, ¿no? Esto nos está dando 19.200 kilogramos fuerza. ¿Listo? Ya tenemos así entonces la componente horizontal y aquí estarían las dos fuerzas. Ahora podemos calcular la resultante, que es la primera pregunta que nos hacen, ¿cierto? Simplemente ahí recordar nuestros conocimientos de física, de estática y reemplazar estas dos componentes. Esta es la fuerza. Primera respuesta. ¿Listo? La resultante de las componentes vertical y horizontal. ¿Listo? Para responder a las siguientes preguntas necesitamos los centroides. Empezamos con el de la fuerza vertical. Mira dónde estoy colocando el origen de coordenadas, ¿cierto? Y se trata ya acá simplemente de aplicar nuestras tablas. Solamente me interesa la componente X. Ya esto es algo que manejas desde tu curso de estática, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Simplemente ahí vamos a nuestra poderosa calculadora para obtener 1.245 metros. ¿Listo? Una bonita forma acá de repasar la parte básica de mecánica estática. Bueno, nosotros acá proseguimos. Ya tenemos nuestro centro de gravedad. Lo propio para el volumen 2. Ahora estoy colocando el origen de coordenadas sobre el punto A. Nuevamente aquí aplico mis fórmulas de tablas y luego a mi poderosa calculadora y obtengo el X2 respectivo. Ya lo tenemos aquí. Ahora nuevo resumen. Encontraremos de esta manera
la posición de la fuerza resultante de estas dos componentes. Usamos el concepto de centro de gravedad, algo que también ya conoces de tu curso de estática. F1B menos F2B dijimos que era la fuerza resultante de la vertical, ¿cierto? Esta resta de acá. Y arriba estamos factorizando el gamma. ¿Estamos de acuerdo? Que es 800 kilogramos fuerza metro cúbico. Y luego, reemplazando ahí nuestros datitos, tendríamos la posición de la resultante para la fuerza vertical. ¿Estamos de acuerdo? Solamente nos interesa entonces la componente X. Ya la tenemos aquí. Ahora lo propio para la fuerza horizontal. Ahí utilizaremos el concepto de centro de presiones y de lo que se trata es de encontrar esta distancia D que le estoy señalando desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza. Es 1, ¿cierto? Ahí geométricamente estás viendo, más la distancia centro de presiones, ¿no? Que también se puede escribir así, como observas, peso específico por momento de inercia con respecto a Z sobre la componente horizontal de la fuerza. Reemplazo ahí mis datos entonces, con lo que tengo. Acuérdate que estoy trabajando con la línea punteada fucsia, ¿no? Esto me da 1.083 metros esa D. ¿Listo? Ahora para responder la siguiente pregunta ya puedo hacer un resumen un poquito más general, como observas. Ya conozco FB, conozco FH y también conozco las posiciones de sus centroides respectivos, ¿no? Aquí los he colocado en forma gráfica y para hallar ese momento simplemente me toca aplicar ahí nuevamente mi reglita de los momentos, nada más. Y así este momento resulta ser 38.573.23 kilogramos fuerza metro. Segunda pregunta contestada. Y únicamente nos queda calcular las reacciones en los apoyos, ¿cierto? Había una articulación en el punto A y un apoyo simple en el punto B. Ahí lo puedes observar. Ya conozco yo ambas componentes de fuerza y también los centroides respectivos. Únicamente me queda ahí nuevamente tomar momentos con respecto al punto A para encontrar la reacción en B en el sentido que observo aquí en el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estamos aquí aplicando nuestros conocimientos de estática. Y acá tenemos suma de fuerzas verticales para encontrar la reacción en A, la reacción vertical, la componente vertical. Aquí la tenemos, 3.945 y pico. Y luego, la componente horizontal, lo mismo. Ya tenemos entonces las tres preguntas respondidas. Espero te sea de utilidad todo lo aquí expuesto, ¿cierto? No todos los problemas de fuerza sobre superficies curvas son tan sencillos y aquí básicamente te estamos dando una pauta de cómo trabajar con estos problemas de manera un poco más comprensible. Espero te sea de utilidad. Nosotros pasaremos aquí a un siguiente problema. Siguiente pregunta. Calcular las reacciones que se presentan en los puntos de apoyo A y C de la compuerta mostrada en la figura compuerta mixta ABC. Considerar ancho unitario. ¿Listo? Bueno, es una pregunta de parcial, como podrás ver, y básicamente nos están combinando aquí manometría con fuerzas, ¿cierto? Sería una pregunta tipo resumen. Bueno, pasamos a la solución sin más preámbulos. Aquí tengo mi esquema. Y para empezar, lo que necesito es encontrar las presiones en dos puntos clave. Estamos en este punto C y en el punto B. Eso lo hago utilizando mis vastos conocimientos de manometría, ¿cierto? Empiezo por la columna de abajo, el líquido con densidad relativa 5, menos la columna de agua que llega hasta B. ¿Listo? 0.6 más 1 metro. Hasta aquí tengo la presión en B, la cual resulta 3.924 pascales. Lo mismo, sigo subiendo aquí, estoy en B, me falta 1 metro de columna de aceite, ¿cierto? Y ahí me encontraría en el punto C, lo cual me va a dar aquí una presión negativa, ¿no? 3.924 negativo, lo cual me representa una presión de vacío.
¿Qué significa esto, mi estimado, mi estimada? Que la presión ya no será hacia la compuerta, sino en sentido contrario, hacia abajo. ¿Me entiendes? O sea que la fuerza tratará de succionar la compuerta curva. ¿Me dejo entender? Bueno, prosigamos. Una vez calculadas las presiones, pasamos a lo que es las fuerzas y empezamos con la fuerza horizontal sobre la parte curva, ese cuarto de círculo que es BC. Para la componente horizontal vamos a utilizar esto, será la presión en C por el área proyectada más la columna de aceite hasta el centro de gravedad, ¿cierto? Esto sería entonces la ubicación correcta de la fuerza horizontal o la componente horizontal de fuerza, ¿cierto? Esa altura HCG sería la mitad, 0.5 metros. La presión en C ya es conocida por nosotros. El área proyectada sería unitaria, ¿cierto? Ahí tenemos para reemplazar nuestros datitos. Acuérdate que esa presión era negativa. Y más la columna de aceite, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Sorpresa, 0. Es decir que la componente horizontal de fuerza es nula. Ya ni siquiera nos preocupamos por hallar centro de presiones acá. Estamos. Se nos facilita tremendamente el trabajo aquí. Prosigamos ahora con la fuerza vertical sobre la curva BC. ¿Listo? Ahí sí necesitamos conocer la altura de fluido que va a actuar sobre esta compuerta. ¿Estamos? Para ello trabajamos con la presión. Ya como es costumbre, trazaremos nosotros una altura de fluido, pero cuya altura desconocemos, ¿no? Algo así se nos formará y nosotros aquí vamos a calcular la altura. En este caso sería aceite, ¿no? Lo estoy representando con rojo para marcar la diferencia de volúmenes, nada más. Para ello, esta fórmula ya es conocida por ti. Hemos transpuesto aquí el peso específico, la presión en C en valor absoluto, eso tendríamos, ¿no? Lo cual resulta 0.5 metros. Y esa columna de fluido será entonces de 0.5 metros. La fuerza vertical, como te decía, no apuntará hacia arriba, sino hacia abajo. Estamos. Es una fuerza que trata de comprimir la compuerta BC. Vamos a colocar aquí un sistema coordenado de referencia, el cual nos servirá para conocer algo que ya es de nuestro dominio. Tanto el volumen, este volumen en rojo que observas, simplemente el área por la profundidad que es 1 metro. Algo muy sencillo. Y también el centroide, ¿no? Centroide con respecto al origen de coordenadas que estamos considerando acá. ¿Listo? Que coincide con C precisamente. Es 0.583 metros. ¿Listo? Ya lo estamos haciendo aquí de frente. Ahora la fuerza vertical, como ya sabemos, peso específico por volumen. En nuestro caso es 5.608.181 newtons. Listo. Solo nos queda ahora calcular la fuerza sobre la parte recta, ¿no? Es decir, AB. Aquí, con toda certeza podemos decir de que esa fuerza actuará sobre el centroide. Su posición con respecto al centro de presiones ya es indiferente, ya que estamos en la línea de presión de B. ¿Listo? Centroide entonces de AB, es decir, a 0.5 metros del punto B. ¿De acuerdo? Y esa fuerza estará definida simplemente como presión por área. El área AB, la presión en B la conocemos, 3.924 pascales, y también numéricamente igual a la fuerza B, 3.924 newtons. ¿Listo? Ahora sí tenemos todo lo que ya es fuerzas, podemos pasar a lo que es la estática del problema, para calcular las famosas reacciones. Aislamos entonces la compuerta, como verás, colocamos las fuerzas calculadas, un origen de coordenadas arbitrario, la fuerza vertical con su posición respecto a C, como verás, la fuerza horizontal también con su distancia al punto C, ya que vamos a tomar momentos, y ahora colocamos las reacciones, ¿cierto? Reacción en A 2 metros, según la geometría del problema, y luego
las componentes horizontal y vertical de la reacción C, ya que hay una articulación en este punto, ¿cierto? Por lo menos una ya nos es conocida, la CX, que sería nula. Estamos. Ahí simplemente tomar momentos con respecto al punto C para calcular la reacción en el punto A, la cual resulta en el sentido que ves, presionando hacia abajo. ¿Listo? 1308.22 newton. Y luego ya por equilibrio, fuerza vertical y fuerza horizontal, como te decía, de 0 newtons. Bien, espero que hayas comprendido. Una pregunta breve pero interesante, ¿no? Pasemos ahora a una siguiente pregunta. Me dicen así: la compuerta AB de la figura tiene forma de 3/8 de círculo, una anchura de 3 metros y está articulada en A y se apoya sobre la pared en B. Calcule las fuerzas de reacción en los puntos A y B. Y ahora hay presencia de dos fluidos, ¿cierto? Agua de mar y agua contaminada, con una separación entre ellas. Solución. Nuevamente aquí tenemos el esquema. ¿Y qué es lo que nos convendrá acá primero? Claro, como tenemos dos fluidos diferentes, lo mejor para evitar hacer cálculo por partida doble de fuerzas es convertir todo en un solo fluido. ¿Estamos de acuerdo? Así, nosotros igualamos las presiones para ambos fluidos y simplemente aquí reemplazamos nuestros datitos. Acuérdate que esto es 10.050, ya no confundirnos, y esto es 11.500 Nm cúbico. ¿Listo? Estamos convirtiendo de esta manera el agua contaminada en agua marina. ¿Listo? Entonces la altura equivalente para este nivel de agua contaminada será de 1.6183 metros. ¿Listo? Hemos convertido, en otras palabras, esta agua contaminada en simplemente agua de mar. Y ahora la altura total sumando estos 2 metros de acá será 3.6183. ¿Qué estás observando aquí? ¿Listo? Un solo fluido tenemos ahora, así, ¿no? Y quiero que observes bien el diagrama. En el problema anterior nosotros teníamos complicación con la componente vertical, ¿cierto? Si nosotros hacemos proyecciones aquí, nos vamos a dar cuenta de que es la fuerza horizontal la que va a tener doble componente. ¿Te das cuenta? Mira, al trazar la tangente y las perpendiculares, tenemos en primer lugar las medidas. 1, 1, ¿cierto? 2 metros, que es el radio de este sector circular. Y esta pequeña altura, bueno, esto ya son nuestros conocimientos de geometría, de trigonometría, que vienen a ser las medidas de las proyecciones del arco sobre la vertical. ¿Te das cuenta? Y sobre estas proyecciones es que van a actuar las componentes de fuerza. Observas. Hay una componente entonces de la fuerza horizontal que actúa hacia la derecha, ¿no? Hay una componente horizontal apuntando hacia la derecha y otra componente horizontal apuntando hacia la izquierda. Ambas se obtienen de las proyecciones verticales de la compuerta. Observas, ¿ves? Entonces ahora son dos componentes horizontales las que debemos calcular. Ya lo tenemos eso aquí. Y de la geometría podemos deducir esto, ya que conocemos HT 2.6183, ¿no? Esa sería la altura H1 o la altura centroidal H1. H2, según la geometría, la trigonometría, tenemos 1.9112 metros. ¿Listo? Ahora sí podemos calcular las componentes H1 con la densidad o el peso específico del agua de mar. ¿Cierto? Con H1, y esto nos está dando 157.000 de esta forma. FH2, de la misma manera, con su altura 1.9112, que estamos empleando, y listo. Esta fuerza es 33.754 y pico en newtons. ¿Ves? Ahora vamos resumiendo
Calcularemos ahora las posiciones reales de estas componentes de fuerza para poder encontrar la resultante respectiva. ¿Estamos de acuerdo? El centro de presiones entonces para H1 o para la fuerza 1 se calcularía así. ¿Te acuerdas? Tus fórmulas. Y Z, momento de inercia de la proyección, ¿cierto? Y aquí reemplazamos nuestros datos. A1 era 2 por 3, como estás observando. Esto nos da 2.7456 metros. ¿Listo? Del mismo modo para HP2. Otra vez reemplazamos aquí nuestros datos y obtenemos la posición del centro de presiones para la fuerza o la componente de fuerza horizontal 2. También lo tenemos listo. Nuevo resumen acá, mira. Fuerzas, alturas y centros de presiones. Ahora vamos con las resultantes. Primero, fuerzas, ¿no? Según este sistema coordenado cartesiano o suma en forma algebraica. Tenemos ahí para reemplazar nuestros datitos 124.000, ¿cierto? Punto 91. Y la posición de la resultante, tal como hicimos en el problema anterior, usando el concepto de centro de gravedad. Acuérdate de que FH1 menos FH2 era la fuerza horizontal. ¿Listo? Aquí arriba lo notamos. Y simplemente ahí reemplazar nuestros datitos de aquí abajo y tenemos el centro de presiones de la resultante, 2.9684. Listo, ya hemos terminado aquí con lo que es fuerza horizontal y su respectivo centro de presiones. Ahora vamos con la componente vertical. Ajá. Y si nosotros trazamos aquí las tangentes, ocurre de que el área encerrada por la línea punteada roja y la compuerta sería el área que nosotros estamos buscando. Voy a sombrearla aquí. Esta altura, como sabemos, 2 menos 2 seno de 45, ¿cierto? El área entonces que está pintada aquí de color naranja viene a ser el área que nosotros estamos buscando encontrar para multiplicarla por 3 y tener así el volumen. ¿Listo? Este es nuestro volumen para esta superficie multiplicada por 3, que es el ancho de la compuerta. Y esta sería la componente vertical de la fuerza. ¿Listo? Para este lado entonces voy a calcular primero mi centro de gravedad y luego la fuerza también. Esto es básicamente el mismo esquema de la pregunta anterior, ¿no? Solamente que estamos cambiando aquí la posición del origen de coordenadas. El volumen, fácil de calcular, el volumen celeste multiplicado por 3. O el área celeste multiplicada por 3, nada más. El centroide también ya es muy sencillo para ti, lo tienes aquí como ejercicio. Luego nuestra fuerza vertical, así. Con este peso específico, 10.050 Nm3, y el volumen conocido, ya nos da aquí la fuerza vertical que estamos necesitando. Completo. Y ahora aquí hacemos un resumen. Mira, tenemos fuerza vertical, horizontal, la posición de los centroides y también del centro de presiones, HP. Y también estoy colocando las reacciones a fin de poder aplicar las leyes de equilibrio y tener las soluciones. ¿Listo? Empiezo tomando entonces momentos con respecto al punto A. Así. Solamente me estaría faltando esta distancia que estoy señalando acá en verde. Es 2 más 2 seno de 45. La distancia de A a la reacción en B. Y esto debe de salirme así. 117.298 o casi 99, ¿no? En newtons. Ya lo tenemos. Sumaremos fuerzas verticales para tener la reacción correspondiente en A, la vertical, y luego suma de fuerzas en X para tener la reacción correspondiente horizontal. Bien, entonces con esto estamos respondiendo todas las preguntas. Espero te sea este pequeño seminario de mucha utilidad en la preparación para tus evaluaciones. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar un correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.